Hoy vamos a hablar acerca de el corazón endurecido en el ser humano. La palabra de Dios nos enseña que el pecado, eh, la falta de perdón, las heridas emocionales, el dolor en el alma, en el corazón, que no son correctamente tratados primeramente por Dios, tanto el pecado como las heridas emocionales endurecen el corazón del ser humano. Y por ello, Dios, en su eterno amor por su creación, especialmente por su pueblo, Él nos dice en Ezequiel 23:26: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Claramente en esta palabra, Dios hace énfasis en la importancia de cambiar nuestros corazones y también de poner en nosotros un espíritu nuevo. Todos nosotros en algún momento vamos a pasar por un momento difícil. Vamos a pasar por momentos de aflicciones. Y si esos eh, adversidades o sentimientos contrarios que provoca cada situación adversa no son llevados a los pies de Dios, no son llevados a la oración, un espíritu contrario, un espíritu inmundo, comienza a gobernar la mente y el corazón del ser humano. Para los que no han tenido un encuentro con Cristo, para quienes Dios no ha adoptado todavía como hijo a un ser humano, los demonios pueden meterse dentro de ellos y habitar dentro de esos cuerpos. Y la manifestación de este acto espiritual inmundo lo podemos ver en el obrar demoníaco, vamos a decirlo así. Pero cuando nosotros somos liberados, no pueden ya meterse dentro de nosotros, en aquellos a quien Dios nos ha adoptado como sus hijos, perdón. Ya no pueden meterse dentro de nosotros, pero sí pueden gobernar a través de los dardos de fuego, esos pensamientos que no vienen del Espíritu Santo de Dios, sino de un espíritu o muchos espíritus inmundos que vienen hablando a la mente y por tanto van tocando nuestro corazón, que va unida al alma. Sabiendo esto, Dios, Él nos hace una hermosa promesa y nos entrega una verdad. El plan de Dios es cambiar el corazón del ser humano y poner un espíritu nuevo, quitar de la carne ese corazón endurecido para ponernos un nuevo corazón. Un corazón endurecido hace énfasis que es igual a una piedra. Por ello dice: y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Tener un corazón de piedra, obviamente sabemos que es un corazón insensible, endurecido, que puede provocar sufrimiento a sí mismo primeramente o a sí misma por esos pensamientos contrarios que no son verdades, las cuales lastiman mucho a sí mismo y provocan sufrimiento, porque
A causa de esos pensamientos y ese corazón endurecido, toman decisiones determinadas que miedo, acarrearán en el ser humano sufrimiento y destrucción. Y esto es lo que justamente sucede en una familia, en un matrimonio, cuando los corazones se endurecen. Es cuando se manifiestan la falta de perdón, los pleitos, el rechazo, las contiendas, pleitos y contiendas. Quiero que sepan que es algo distinto. Los pleitos son aquellos que se manifiestan por acto físico o por palabras, y la contienda es lo que retienen en su corazón. Y alguien así no puede recibir o fluir en sus oraciones, porque hasta las oraciones estarán con contiendas y no podrán ser recibidas en la presencia de Dios. Debemos orar para que los corazones nuestros y de nuestros cónyuges estén primeramente llenos de amor para el Señor. Y hoy vamos a orar para que Dios cambie el corazón de tu cónyuge. Dios quiere darle a tu cónyuge un corazón nuevo, un corazón lleno de amor por usted y por su familia. El plan de Dios, al decirnos que Él quiere poner un corazón de carne, es que la voluntad de Dios es poner en nosotros un corazón lleno de humildad y mansedumbre. Y tú debes orar de esta forma para que Dios ponga el corazón de carne en tu cónyuge y ores con esta dirección para que Dios ponga en él un corazón lleno de misericordia, un corazón temeroso de Dios, un corazón nuevo para sus hijos, para usted, para Dios. Oren para que tenga un espíritu humilde, manso y listo para servir a Dios. Deben orar con la dirección para que su cónyuge pueda escuchar su voz y la voz de Dios, y que tenga sobre todo el deseo de hacer la voluntad de Dios. El libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 33, dice: el temor del Señor enseña sabiduría, la humildad precede a la honra. Y un corazón puro y limpio orará de esta forma, para que ese tipo de corazón primeramente sea formado en el tuyo, pero también para que tú anheles que el corazón de tu cónyuge esté lleno de sabiduría y de humildad, el cual hará que él tenga una vida de honra. Si tú oras conforme a la voluntad de Dios, ten por seguro que el Señor responderá tus oraciones. Él dijo: piden y no reciben, porque piden mal, piden para sus propios deleites. Nosotros debemos anhelar que nuestros cónyuges también alcancen la plenitud del propósito de Dios en sus vidas, con la finalidad de que ellos puedan obtener la verdadera felicidad con Dios. Efesios capítulo 6 del libro, capítulo 6, versículo 6 nos dice: traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Una oración
que tu cónyuge no se entera, no lo sabe, una oración la cual tú pides conforme a la voluntad de Dios para su vida sin esperar nada a cambio. Estás cumpliendo la palabra de Dios que te dice, traten de agradarlo todo el tiempo, no solamente cuando ellos los observan, no solamente cuando tu cónyuge te observa. Nosotros tenemos que estar decididos a hacer lo que es bueno para ellos como servidores de Cristo, haciendo la voluntad de Dios con todo el corazón. Todas las cosas que tú hagas para tu vida, para tu familia y en este caso para tu matrimonio, tiene que ser agradando a Dios y no a los hombres. El versículo 7 nos insta a Dios diciendo, trabajen con entusiasmo, como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Y el versículo 8, recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o seamos libres. Y una oración conducida de esta forma agrada al alma de tu cónyuge, agrada a Dios. Y si tú trabajas esforzadamente con entusiasmo, haciendo lo correcto, recibirás la recompensa de Dios. Les dije antes de que pleito y contienda son dos cosas muy diferentes y no podemos ir a la oración con contienda en el corazón. Debemos de decidir tener un corazón puro para que puedas ver la gloria de Dios manifestada en respuesta a tus oraciones, en respuesta en tu matrimonio, en respuesta en tu hogar, en respuesta a los grandes propósitos de Dios para tu vida. Siempre he enseñado que un buen matrimonio no nos entrega la salvación. Lo que a nosotros nos añade la salvación eterna a nuestras vidas es que tú trabajes con entusiasmo y te esfuerces por tener un corazón puro, sin resentimientos, sin contiendas, sin hipocresías en el corazón. Que estemos decididos a vivir por la palabra de Dios en todo tiempo, en compañía y en soledad, vean o no lo vean. Amén. Debemos orar a la luz de esta palabra. Debes orar creyendo que el Señor puede transformar el corazón de tu cónyuge. No debes tener la duda de ello. Y si tú te levantas como instrumento para orar por su corazón, Dios ya te dio la respuesta. A ver, vamos a esperar un momentito que voy a abrir la puerta, ¿vale? Solo un segundo. Voy a tardar unos minutos, pero tengo que abrir la puerta, ¿vale? Gracias. No deben de tener ni una pizca de una semilla de duda que la voluntad de Dios es cambiar el corazón del ser humano. Siempre recuerden, y yo te aconsejo que ahí en tu lugar de oración tú pongas este versículo para que sepas cuál es la voluntad de Dios para ti primeramente, y para tu cónyuge, para tus hijos, para el ser humano. La voluntad de Dios, y lo va a hacer, porque Él dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo
dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne ese corazón de piedra a causa del pecado, a causa del orgullo, a causa de ese corazón retenido. Eso endurece el corazón y les daré un corazón de carne. El corazón de carne espiritual, ese corazón limpio que ha decidido tratar con el pecado para desecharlo de su vida, de su corazón, podrá escuchar la voz apacible y suave de Dios. Por ello, tú como una ayuda idónea o como la cabeza del hogar, deben orar en esta dirección, creyendo, no teniendo la menor duda de que Dios lo va a hacer. No porque tú se lo pidas, sino porque es su voluntad. Pero nosotros debemos de orar para que los propósitos de Dios se cumplan en sus vidas, en sus matrimonios y en sus hijos. Todos vosotros saben que en un conflicto matrimonial el corazón se vuelve duro y lo han notado por acciones, por palabras de sus cónyuges hacia vosotros, ¿verdad? Donde no han demostrado amor, han sido indiferentes, hirientes. Entonces, pueden orar para que ese corazón se llene de amor por Dios, por ti y por todos los miembros de tu familia, hasta por tus hijos. Aunque sean pequeños comienzos, vamos a decir, tú debes comenzar a orar desde ahora. ¿Por qué te digo pequeños comienzos? Porque yo sé que en un conflicto, Dios tiene que restaurarte a ti primero, tiene que sanarte, tiene que ir tratando también con el pecado que se anidó en el espíritu de tu corazón. Ya les he dicho que no solamente el pecado es lo que se hace fuera de uno, sino también lo que se va levantando en el corazón. Amén. Santiago 4:3 nos dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pero si tú oras conforme a la voluntad de Dios, el Señor va a escucharte. Y este es el tiempo en que el Señor está moviendo a su iglesia para que oren por el corazón de sus cónyuges, de sus hijos, de sus vidas mismas. Debemos orar para que esa naturaleza pecaminosa y la maldad de corazón comience a revelarse en la vida de tu cónyuge, en tu vida, para que lo reconozcan como pecado. Esta es la voluntad de Dios. Romanos 5:18 dice la palabra del Señor. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae relación correcta con Dios. Si vosotros oran para que se revele el pecado, para que tu cónyuge se dé cuenta que lo que está haciendo es pecado, tan solo un acto de justicia lo ayudará, lo salvará a tener una relación correcta con Dios y una vida nueva en Él para con todos.
El versículo 12 en el mismo libro de Efesios 5 también nos dice la palabra del Señor. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, a quienes amados, a todos, porque todos pecaron. El enemigo de nuestras almas quiere desenfocarnos de nuestra verdadera identidad y de la verdad. Quiere enfocarnos en ver el pecado en este caso, de los demás, para que comencemos a debilitarnos, a criticarlos, a desesperanzarnos, a herirnos. Pero alguien que recupera su verdadera identidad sabrá que cuando Adán pecó, ese pecado entró en todo el mundo, en ti, en tus hijos, en tu cónyuge. El Señor dice que no hay ninguno de nosotros que seamos buenos, que todos hemos pecado. Y también nos enseña diciendo que nosotros no debemos criticar o enfocarnos en la paja de tu hermano, sino en nuestro propio tronco. Nosotros debemos de recuperar nuestra esencia para ayudar a nuestro prójimo, amándolos como a nosotros mismos. Si tú quieres que el pecado salga de ti, si tú quieres tener un corazón de carne, si tú quieres tener una relación correcta con Dios, si tú quieres que Dios te mire con agrado y con amor, si tú quieres que Dios te guíe, tú debes anhelar lo mismo para con tu prójimo, para con tus hijos y en este caso, para con tu esposo. Efesios 5, eh, voy a leerles del 14 en adelante, nos dice, porque la luz hace todo visible. Por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios, porque los necios lo juzgan todo, lo condenan todo, siempre están criticando, se están desesperanzando, se humanizan, toman decisiones necias, pero el Señor nos llama a vivir sabiamente. Versículo 16 y 17 de Efesios 5 dice, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Y es importante que siempre tú medites en la palabra del Señor, porque ahí entenderás lo que el Señor quiere que hagas. Amén. Entonces deben orar creyendo, no teniendo la menor duda. Por eso desde ahora, para que reciban un corazón regenerado por el Señor, debes orar en esta dirección. A muchos el Señor les envía mensajes, visiones, sueños, mostrándoles la ira en su cónyuge, la amargura en su cónyuge. Y no es para que se atemoricen, es para que oren con dirección. Por ello, debes orar para que Dios quite toda frialdad y dureza de corazón. No hay corazón tan duro que Dios no pueda ablandar. Dios puede hacer en el corazón de su cónyuge lo que usted no puede. No serán tus palabras,
No serán tus propias ideas, tu forma de solucionar, ni tus consejos, a no ser que estén inspirados por Dios y que Dios te haya mandado decirle. Pero tú no tienes poder para cambiar el corazón de tu cónyuge. Es Dios quien lo puede hacer. Es el trabajo del Espíritu Santo de Dios, cambiar el corazón del ser humano. Lo que vosotros pueden hacer es orar en esta dirección y no desesperarse cuando sus propias armas no sirven de nada. Recuerden, no es en nuestras fuerzas, no es con nuestras armas, sino con el Santo Espíritu de Dios. Voy a tomar estos versículos que están compartiendo ahora. Ezequiel 36:31. Entonces recordarán los pecados que cometieron en el pasado y se avergonzarán de ustedes mismos por todas las cosas detestables que hicieron. Este es el plan de Dios para todo aquel que Él ha tomado por hijo y para aquellos que todavía no lo conocen. Versículo 32 de Ezequiel 36 en adelante. Sin embargo, recuerden, dice el Señor soberano, que no lo hago porque lo merezcan. Oh Israel, pueblo mío, ustedes deberían estar totalmente avergonzados por todo lo que hicieron. Esto dice el Señor soberano, cuando yo los limpie de sus pecados, volveré a poblar sus ciudades y reconstruirán las ruinas. Los campos que estaban vacíos y desolados a la vista de todos se cultivarán de nuevo. Cuando los regrese a su tierra, la gente dirá, esta tierra era baldía y ahora se parece al jardín del Edén. Las ciudades abandonadas y en ruinas ahora tienen murallas fuertes y están llenas de gente. No tengas la menor duda de que Dios no quiere restaurar tu matrimonio, que no quiere restaurar las familias. Dios es especialista en quitar los corazones de piedra y convertirlos en carne. Efesios 2, del 1 al 3 dice, antes ustedes estaban muertos a causa de desobediencia y sus muchos pecados, porque los pecados traen muerte espiritual, amados. Vivían en pecado, versículo 2 de Efesios 2. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza picaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que a todos los demás. A la luz de esta palabra, debemos entender que el plan de Dios es cambiar al ser humano y el cambio viene en el corazón. Efesios 2, del 4 al 7 dice, para terminar este mensaje, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados y delitos, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. La gracia es un regalo, un favor inmerecido.
Versículos 6 y 7. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Todos van a ver el favor, el amor y la gracia sobre tu vida, sobre tu cónyuge y sobre tu familia, porque la promesa de Dios es: mi casa y yo serviremos al Señor. Y todos van a ver cómo Dios tuvo poder de quitar los corazones de piedra para poner un corazón de carne. Amén. Y hoy vamos a orar en esa dirección. Que Dios los bendiga.